en este día. Que tu paz, Señor, sea sobre nuestras vidas, danos sabiduría y entendimiento. Así como desciende, Señor, el rocío sobre la grana, la lluvia sobre la tierra, así tú nos des sabiduría, Dios mío, para entender, Dios mío, tu palabra y para ponerla por orden. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues le decía que lo más probable que es dentro de 15 días tengamos examen. Recuerde que vamos a ver siempre en cada dispensación, nombre de la dispensación, vamos a ver los personajes principales dentro de la dispensación, el estado del hombre, la responsabilidad del hombre, el juicio de Dios, el fallo del hombre y el juicio de Dios. El periodo que marca la dispensación, o sea, con qué evento empieza, con qué evento termina, los personajes principales y algún evento importante que haya ocurrido en esa dispensación. ¿Ok? Así vamos a hacer para todos. Entonces, algunas preguntas de control. ¿Qué es una dispensación? A ver. Con sus propias palabras, no tienen que decir el concepto ni buscar en las notas. ¿Qué es una dispensación? No los oigo. Silencio Es que absoluto. se cortó, no sé si fue mi internet, pero no escuché bien la pregunta. Bueno, voy a desconectar mi cámara para ver si fluye mejor. ¿Sí me oyen ahí? Hola, hola. ¿Sí me oyen? Sí, ¿Sí? Desconecté mi cámara a ver si fluye mejor el internet. La pregunta es, ¿qué es una dispensación? O sea, no tienen que buscar un concepto en sus notas con sus propias palabras. ¿Qué es una dispensación? A ver. mm, A ver, pues Karen. entiendo como etapas. Ajá, una etapa. A ver, Sofía. Perdón, se va a escuchar la impresora. Es una temporada en la que Dios puso a prueba la obediencia del hombre. Ok, está bien con sus propias palabras. Pero bueno, recuerde el concepto mismo de dispensación, pues es una mayordomía, es una administración por un periodo de tiempo, donde hay un Señor, que es Dios, hay una casa, que es el mundo, y administradores, que somos nosotros los seres humanos. Y siempre se nos va a asignar una responsabilidad y Dios nos va a pedir cuenta por ella. Recordamos la parábola donde Jesús le pide cuenta al mayordomo, ¿verdad? Así en cada dispensación. No es que sea exactamente así, es una forma en que se ha distribuido para la Biblia para poder analizarla mejor y comprender el trato de Dios con la humanidad en cada uno de estos periodos bíblicos. ¿Ok? Entonces, no es que todas las cosas sean explicadas desde este punto de vista, pero nos ayuda a entender muchas de las cosas que ocurren en la Biblia, que es diferente, por ejemplo, las responsabilidades y las cuestiones que sucedieron en el principio de los tiempos. No es lo mismo lo que Dios le pidió a Adán, que le pidió a Moisés, que le pidió a Abraham, que lo que le pide, por ejemplo, a Pablo. O sea, es diferente. A unos les decía guarda el sábado, a otros ni le habló de eso. A unos les dijo bautiza y predica, a otros no les habló de esto, porque eran periodos diferentes, con administraciones diferentes, con responsabilidades diferentes. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda a entender el por qué hay gente que a veces se quedan atadas, por ejemplo, al Antiguo Testamento, cuando hay cosas que sí están vigentes y otras que no. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo de dispensación a dispensación hay cosas que se mantienen y otras que son derogadas. Por ejemplo, en la primera dispensación, que es, ¿quién me dice cuál es la primera dispensación? A ver, a La ver. inocencia. La inocencia, ok. La responsabilidad del hombre, pues, entre otras cosas que Dios le dijo, fue que sojuzgara la tierra, que fructificara y se multiplicara. Dios te bendiga, Alicia. Igualmente, hermano. Amén. Entonces, ya en la dispensación, entonces, de la conciencia, que está Noé, todavía, entonces, sigue todavía, perdón, Noé está entre dos dispensaciones, está en la conciencia y también está en el gobierno humano. Sigue todavía la responsabilidad de sojuzgar la tierra y de multiplicarse, ¿sí o no? Ya cuando pasa de la inocencia a la conciencia, aquí se agrega otra cosa. Ya ahora el hombre tiene que vivir según su conciencia, según una buena conciencia, porque ya comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, y entonces ya deben de vivir conforme a una buena conciencia. ¿Eso se mantiene hasta ahorita, sí o no? Todavía tenemos que vivir así, ¿verdad? Cuando pasa entonces al gobierno humano,
se agrega algo más, todavía tiene que vivir conforme a su conciencia, todavía tiene que multiplicarse y sojuzgar la tierra, pero no solamente multiplicarse, tiene que llenar la tierra también, extenderse, que ahí es donde incurren en el fallo, porque no se extienden, se quedan concentrados, y ocurre lo de la Torre de Babel. Pero Dios le agrega entonces de que esta vez va a impartir justicia al ser humano. En la dispensación anterior, cuando Caín mata a Abel, pues el hombre no tenía derecho de tomar justicia por sus manos, de juzgar al mismo ser humano, pero ya en la dispensación del gobierno humano, pues Dios le dice entonces, el que derrame sangre, ¿verdad? El que asesine, entonces por la mano del hombre será derramada su sangre. Entonces, es el comienzo de lo que es la autoridad delegada en los hombres, ¿verdad? Y entonces vemos cómo se van agregando cosas y todavía estas cosas entonces se mantienen. Vamos a ver entonces la próxima dispensación, que es, ¿cuál es? A ver, ¿qué me dice la que sigue? Inocencia, conciencia, gobierno humano y... ¿Cuál toca ahora? La promesa. Muy bien. Entonces tenemos que tener marcados también los periodos de cada una de estas dispensaciones. La primera, la inocencia de la creación hasta la caída. La conciencia desde la caída hasta el diluvio. El gobierno humano desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham. Algunos lo ponen hasta la Torre de Babel también, pero bueno. Evidentemente, bueno, ahí está también en esa dispensación ese evento importante que es la Torre de Babel. Los personajes importantes, recordamos la primera dispensación, ¿quién fue? Adán y Eva. La segunda dispensación, ¿a quiénes encontramos por ahí? Personajes importantes en la conciencia. A Noé. Tenemos, bueno, en parte a Noé, pero tenemos también a quién más. El único hombre que se fue, bueno, uno de los dos hombres que se fueron al cielo, exactamente, sin ver muerte. Enoc lo tenemos también. Tenemos también ahí a Caín y Abel. El personaje negativo es Caín, el positivo es Abel. ¿Ok? Entonces, bueno, luego tenemos entonces ya a Noé y su familia en la dispensación del gobierno humano como personaje importante ahí. Y empezamos entonces con la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa abarca el periodo desde el llamamiento a Abraham en Génesis 12 hasta la promulgación de la ley, que es Éxodo 19, los últimos versículos de Éxodo 19. Eso es importante tenerlo claro. Entonces voy a compartirle acá pantalla para empezar acá con esta dispensación de la promesa. Como siempre les digo, los elementos que vamos a analizar en cada dispensación, pues el nombre de la dispensación a que se debe, el estado del hombre, la responsabilidad del hombre que Dios le otorga, el fracaso del hombre en esta dispensación, el juicio de Dios y los eventos que marcan el periodo, así como personajes y eventos más importantes. Ok. Aquí entonces tenemos la dispensación. El nombre se llama el nombre la promesa. ¿Por qué? Lo vemos acá en Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a ir un momentico acá. Génesis 12. Génesis 12, 1. Lo buscamos, por favor. Aunque estoy compartiendo pantalla, lo pueden ver. Demostrada de McCormick, ¿cómo representaste en edición? 213 edición. Ok. ¿Quién está anunciando algo por ahí? Que se oye la voz. Bien, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Bueno, estos dos versículos que leímos, bueno, 3 versículos acá que leímos, son los que dan origen a esta dispensación de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios le promete a Abraham una serie de bendiciones que se van a cumplir y bajo una condición,
¿Cuál condición? ¿Cuál es la condición aquí? A ver, ¿qué me dice? Que dejara ¿no? ¿Cómo? Que saliera, o sea, que saliera de ahí, que lo obedeciera. Ok, exactamente, que saliera entonces de su tierra y de su parentela y fuera a la tierra que él le había dicho. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, salió por fe. La Biblia describe en algunos versículos más abajo que salieron para ir a la tierra de Canaán. En el versículo 5 lo vemos. Pero inicialmente cuando Dios llama a Abraham, no le dice, sal de tu tierra que te voy a llevar a Canaán. Sí, sal de esta tierra a la que yo te mostraré. O sea que Abraham debía de caminar sintonizado con Dios, buscando a Dios, siendo guiado por él, para que le mostrara cuál es la tierra a la que él lo iba a guiar, porque él salió sin saber a dónde iba. Ok, entonces esa es la causa por la cual se llama de la promesa. Ok, bien, un poco para ponernos en contexto y conozcamos un poquito del surgimiento de la nación de Israel, vemos que el origen aquí de la nación del pueblo hebreo está en Abraham. Abraham, que bueno, inicialmente no se llama Abraham, se llama Abraham y luego Dios le cambia el nombre por Abraham. Abraham, que significa Padre excelso, luego Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes. Pues Dios le da la promesa de una gran descendencia y bueno, Abraham tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. También tiene a Ismael, que lo tiene con Agar, que es la esclava o la sierva de su esposa, pero este no es el hijo de la promesa, es Isaac. Dios le habla en varias ocasiones, le confirma y que le iba a dar un hijo de su esposa. Luego veremos el punto ahí de este otro hijo que tiene Abraham. Bueno, tiene a Isaac. Isaac engendra dos hijos, a Esaú y a Jacob, pero por donde va la bendición de Dios es por Jacob. Dice que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y Jacob entonces tiene 12 hijos más, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos son los hijos de Jacob. Y de a partir de cada uno de estos hijos, pues empiezan a crecer y a multiplicarse, a hacerse las tribus, ¿sí? Entonces se le llama a toda esta descendencia, a todas estas tribus se le llama Israel, que es el nombre que Dios le da luego a Jacob. Dios le cambia el nombre. Entonces es interesante cómo cada una de estas personas pues tienen un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre para que se acuerden de lo que Él va a hacer con ellos. ¿Okay? Entonces, bueno, proseguimos. Empezamos con el punto de el estado del hombre. ¿Cuál era el estado del hombre? Bien, en primer lugar, bueno, ya vieron ahí en rojito la palabra idolatría, se me quedó ahí retrasada, pero bueno. La población se había multiplicado, eso lo encontramos ahí. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Bueno, recordamos desde la Torre de Babel, la dispensación anterior, como Dios le había dicho a Noé que se fructificara, multiplicara, llenara la tierra. Y bueno, la población para ese tiempo ya se había multiplicado, había crecido, se habían extendido desde donde el arca había encallado, pues a partir de los hijos de Noé, pues había crecido la población, se había multiplicado, ya han pasado unos cuantos años. Existían grupos de personas diversas con propias lenguas de donde saldrían las naciones, esto a partir de la Torre de Babel, ya cada cual se había separado, y lo terrible es que se habían desviado tras dioses falsos. Eso lo encontramos en Josué 24:2. Vamos a encontrar, a buscar Josué 24:2. Fíjese cómo no lo dice directamente allí en el Génesis, pero luego algunas referencias posteriores que le encontramos acá, Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, el contexto en que Dios llama a Abraham es en una ciudad, en una sociedad que aunque había crecido, en que se había desarrollado, se habían apartado tras dioses extraños. Entonces servían
a diferentes ídolos. Y entonces la familia de Noé, de Abraham, Taré, dice, servía a dioses extraños. Entonces, Dios necesita para tener un nuevo comienzo con una nación, que luego veremos cómo Dios le llama, que va a ser su especial tesoro, una nación de sacerdotes separados para él, una nación santa. Dios tenía que sacarlos de ese contexto de idolatría a Abraham para tener un nuevo comienzo con una nación pura. Entonces por eso lo saca Abraham de esa tierra, le dice, salte de tu tierra y tu parentela, porque en esa sociedad idólatra va a ser difícil que yo pueda hacer lo que quiero hacer, que sea una nación santa. De hecho, la palabra santo lo que significa es separado, alguien que está separado, que está dedicado. Entonces, Dios lo separó para poder santificarlo, dedicarlo, consagrarlo a él y empezar el proyecto que Dios tenía de una familia, una nación y alcanzar al resto de las naciones de la tierra. Como mismo la promesa que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios empieza ese proyecto. Entonces, Dios le da una promesa, una promesa compuesta de diversos elementos a Abraham. En Génesis 12, donde lo vimos ahí, en el versículo Dios le dice que va a ser una gran nación. Ahí lo vemos, vamos a repetirlo nuevamente acá. Vamos a verlo, dice, versículo dice, y haré a ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense cuántas veces aparece la palabra bendita. Te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la promesa está llena de diversas bendiciones. Ok, entonces dice, a manera de resumen, una gran nación, una gran bendición, una gran protección de los enemigos, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y un gran salvador. Esa promesa del gran salvador está inmersa en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, de alguna manera, Dios estaba hablando en esta promesa de que iba a alcanzar las naciones, que iba a traer salvación a las naciones. Bien, aquí es importante notar algo acerca de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a ver el por qué Dios siempre cumple sus promesas. Tito 1:2. Tito 1:2. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Tito 1:2. De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Entonces, fíjese que el principio por el cual Dios cumple su promesa, aquí es revelado también, aunque está hablando de la promesa de la vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió de antes de los principios de los siglos. Entonces, este es el mismo principio. Dios cumple su promesa a Abraham porque Dios es un Dios que no miente. Lo que promete, Él lo cumple. En segundo lugar, Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. A ver, ¿alguien que lo lea? Sí, A sí. fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las... Perdón, es 6:17. Se me fue, 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amén. Vamos a seguirla hasta el 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ajá, entonces fíjese cómo él dice, por la inmutabilidad de su consejo y por su juramento. Dos cosas, dice, por las cuales es imposible que Dios no cumpliera sus promesas. Su consejo es inmutable, quiere decir que no cambia, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y segundo, porque Dios juró.
Aquí no se ve espontáneamente aquí en la promesa que le hizo en Génesis 12, el juramento que le hace a Abraham, le hace solo la promesa. Pero luego cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac y él está dispuesto, dice, ahora Abraham, yo te juro que lo que dije lo voy a cumplir. La promesa tiene una característica, que tenía una condición, pero el juramento no tiene condición. Cuando Dios jura algo, lo cumple por sí mismo, no depende de nosotros para nada, de que nosotros cumplamos o no la condición de la promesa. Entonces, Dios, por estas dos cosas, por su consejo inmutable y por su juramento, Él va a cumplir todo esto que Él dijo. Y Números 23, 19. Números 23, 19 dice, a ver quién lo lee. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Ok, entonces Dios, dice la Biblia, que ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Dios iba a asegurar de cumplir. Bien. Bien, hay más versículos aquí. Aquí lo tengo subrayado como tarea, pero bueno, luego ustedes van a escudriñar en la tarea, al final se lo pongo. Van a buscar estas porciones bíblicas y van a deducir de esos versículos por qué Dios siempre cumple sus promesas. O sea, leerán esos versículos y van a ponerlo a partir de ese versículo, por qué característica de Dios siempre cumple sus promesas. Eso al final se lo recalco nuevamente en la tarea. Así que bueno. Bien, ahora, el segundo punto que siempre vemos es la responsabilidad que tiene el hombre. Ya vimos el estado del hombre, era una población que había crecido, se había multiplicado, tenían diversidad de idiomas, se habían asentado en distintas partes, se habían extendido y se habían corrompido, adoraban a dioses extraños, y de ahí Dios entonces llama a Abraham con esta promesa. Ahora le da esta responsabilidad entonces al ser humano. ¿Qué responsabilidad le da? Se mantienen las de antes que vimos, vivir de acuerdo a una buena conciencia, la prohibición de comer la sangre con la carne, la vimos en el gobierno humano, se lo da Noé, el asesinato es castigado con la muerte, lo vimos en Noé, eso se mantiene todavía, y ahora se añade creerle a Dios lo que Él prometió. ¿Ok? Vamos a ver el apoyo bíblico de esto. Génesis 15:6. Génesis 15:6. Aquí me faltó algo. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjate cómo Dios nuevamente le habla a Abraham, o sea, le refuerza esta promesa. En el versículo anterior dice, versículo 4, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque Dios le hablaba y él le creía a Dios. Entonces, ante una promesa que Dios da, la responsabilidad nuestra es creerle a Dios. Entonces, esto es lo que se añade en esta temporada, por eso se llama la temporada de la promesa, y en todo ese tiempo la responsabilidad, no solo de Abraham, sino de su descendencia también, era creerle a Dios. ¿Ok? Lo vemos también en Hebreos 11, 8 al 12, a ver alguien que lo lea. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, o sea, obró, ¿verdad?
le creyó a Dios. Y sigue adelante, 9, 10, 11 y 12. A ver. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel y no había prometido. Sí. El 12. El 12 también. Perdón. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces fíjese cómo se repite una y otra vez, por la fe, o sea, porque le creyeron a Dios. Aquí es interesante notar que en el 9 dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si eran coherederos de la misma promesa, quiere decir que entonces su responsabilidad también era creerle a Dios esta promesa, vivir por la fe. ¿Ok? ¿De acuerdo ahí? Ok. Romanos 4, 20 al 21. Vemos también acá. Y en Génesis 26, 3, pues vemos entonces en este caso la fe de Isaac. Aquí es muy interesante esta. Génesis 26, 3. Génesis 26, 3. ¿Alguien que lo lea? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ajá. Versículo 6. Versículo 6. Sí, el 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, ahí en el 3, Dios le dice que se quede allí. Y en el 6 dice que le creyó Isaac, dice que habitó en Gerar, se quedó allí. Entonces, aquí hay un contraste porque a Abraham, Dios lo llama a salir de una tierra. Y a Isaac aquí le dice, quédate en esta tierra. Entonces, el asunto no es una cuestión mecánica de salir de algún lugar. El asunto es escuchar a Dios y creerle a Dios. Y lo que él nos dice, a uno puede ser una cosa y a otro puede ser otra. Abraham le dijo sal y a Isaac le dijo quédate en esta tierra. ¿Ok? Entonces el asunto es escuchar a Dios y creerle. ¿Cree usted que todavía nosotros tengamos esta responsabilidad en este tiempo? Sí. O sea, creerle a Dios también yo creo que eso es una responsabilidad que se va arrastrando a las próximas dispensaciones. Aquí, en un ratito la reunión se va a acabar porque se va a acabar el tiempo y se vuelven a conectar si se acabó, ¿ok? Sí. Sin problema, bien. Ok, entonces ahí tenemos, la responsabilidad del hombre es, pues, creerle a Dios. Ahora, el fracaso entonces del hombre. Vamos a ver el fracaso de Abraham. O sea, vamos a ver en qué aspecto, aunque él le creyó a Dios, hubo elementos o puntos o momentos en que no fue del todo así. Génesis 16, 2. Génesis 16, 2. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ok. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues que Abraham recurrió al método que se usaba en ese tiempo, según la costumbre, cuando había mujeres estériles, pues podían tomar una esclava, dársela a su marido y que el marido tuviera un hijo con ella y prohijar, o sea, tomar entonces al hijo de esa esclava como propio y él entonces iba a ser su heredero.
Entonces, fíjese cómo aquí está Sara, por la presión, por el tiempo, por la edad, empieza a recurrir a un método humano y desechando lo milagroso. ¿Alguien me está escribiendo algo acá? Sí, soy yo, hermano. Es que tengo una situación, entonces voy a tener que... Ah, ok, ok. No hay problema. Pero como esto, no la clase. Ok, Disculpen, ¿verdad? ok, luego la suben. Está bien. Ok, muchas gracias. Sí, Hasta luego. sí, sí, no hay problema. Bien, entonces, aquí el asunto es que Abraham escucha entonces la voz de su esposa y hace algo que realmente no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces tienen entonces un hijo y bueno, el hijo de la esclava se llama Ismael y hasta la fecha toda la descendencia de Ismael pues son todos estos árabes que están trayendo conflicto en el Medio Oriente. Toda esta historia, todo es por aquel pequeño desliz de Abraham. Entonces, la fe de Abraham, pues, se perfeccionó luego porque Dios le llama la atención y le dice, yo te voy a dar un hijo de tu mujer. Aquí es donde está lo milagroso, porque no había nada de milagroso en que sencillamente tuviera un hijo con la esclava y adoptara a ese hijo. El asunto, o tomar a ese hijo como el heredero de la promesa. Aquí lo milagroso estaba precisamente en tener el hijo de su esposa que era estéril y ya los dos eran avanzados en edad. Entonces, luego Dios le habla a Abraham y le especifica que lo va a tener de su esposa y Abraham le cree a Dios nuevamente. Pero ahí tuvo un desliz su fe y luego, bueno, su fe se perfeccionó y se fortaleció más. Bien, pero ahí le falló. Génesis 25, del 21 al 23, vamos a ver entonces el caso de Jacob. Su hijo, que también era coheredero de la promesa, también tenía que creerle a Dios. Vamos a ver qué sucede. Génesis 25, del 21 al 23. A ver qué nos dice. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó, y Jehová concibió, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Perdón. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? Que había una lucha ahí en el vientre de Rebeca, porque tenía 2 hijos, tenía ahí adentro a Esaú y a Jacob, y estaban peleando si de cada uno de ellos pues iban a nacer una nación, y desde su vientre se estaban peleando. Pero fíjese aquí la palabra que le dice, el mayor va a servir al menor, lo dice el versículo 23. Entonces, ¿cuál es aquí el fallo que tiene Isaac? Bueno, resulta que cuando pasa el tiempo, ya nacen Esaú y Jacob. Esaú sale primero, es el primogénito, y Jacob, aunque bueno, serán mellizos o gemelos, pues entonces y salieron prácticamente al mismo tiempo. Primero salió Esaú, era el primogénito. Y entonces la tradición dictaba que el primogénito heredaba el doble de la herencia, la bendición espiritual y tantas cosas que heredaban más que el resto de los hijos. Pero aquí Dios le había hablado, cuando estaba en el vientre de su madre, de que el mayor iba a servir al menor. Y resulta que cuando pasa el tiempo, Isaac se inclina más hacia Esaú y va a bendecir a Esaú. Y está listo para bendecir a Esaú y le dice entonces que busque un corderito y que le haga un cocido para él, cuando esté contento, bendecir entonces a Esaú. Sabiendo él de que le había sido dicho de cuando estaban en el vientre de los 2 chicos, de que la bendición tenía que ser para el menor, porque el mayor iba a servir al menor. Y bueno, resulta ahí que con algunas artimañas aquí Jacob se disfraza de su hermano y como que se roba la bendición, pero en el corazón de Isaac la bendición se la estaba dando realmente a Esaú. Sin embargo, cayó sobre Jacob.
Entonces, aquí no le creyó él a Dios. Él tenía que haber, a sabiendas, haber dicho, a ver, Esaú, tú eres el primogénito, pero Dios me ha dicho que la bendición es para el menor, así que voy a bendecir al menor. Tenía que haberlo hecho así y no lo hizo, pero Dios se encargó de arreglar las cosas. Entonces aquí el fallo de Isaac a la hora de bendecir, porque no le había creído lo que le había sido dicho cuando estaban en el vientre de su madre. Aquí vamos a ver ahora el fallo de Jacob. Génesis 42, 36. Génesis 42, 36. Bien. ¿Cuál es aquí el fallo? Vamos a ver, dice aquí. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Aquí hago una pausa. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ya después de que nace Isaac, pues Isaac tiene a Esaú y tiene a Jacob. Con el tiempo Jacob se casa, tiene a todos sus hijos. Resulta que los hijos que tiene, entre los hijos que tiene a José, que es el soñador, y el resto de los hermanos aborrecen a José y le hacen una trampa y echan a José en una cisterna y luego lo venden como esclavo a Egipto y engañan a su padre diciéndole que ha muerto. Luego del tiempo, el otro hijo que tiene de su esposa amada, de Rebeca, perdón, de Raquel, le dice que es Benjamín y se lo quieren llevar también a Egipto. Y entonces él dice, es que me quieren privar de estos dos mis hijos, de mi esposa que he tenido, de mi esposa amada, y todas estas cosas son contra mí, todo este mal me está pasando, es como una maldición lo que me está pasando. Y entonces aquí Jacob no le está creyendo a Dios porque Dios le había dicho que su descendencia iba a ser para bendición, de que las naciones serían benditas en él. Toda esa bendición sobre Abraham eran coherederos Isaac y Jacob. O sea, esa bendición también era sobre Jacob y él iba a cuidar también de sus hijos. Él tenía que haber creído en esto y en este momento él se lamenta, se queja y no está creyendo.